otra edición de nuestro Conversando con el CDA. Estamos cerrando nuestro ciclo de 4 programas sobre el tema del liderazgo, el pueblo, la tecnología y el poder asambleario. Y bueno, vamos a ir cerrando un poco con este tema de arrancamos con los líderes y la idea es terminar un poco con otro eje que es ¿y el pueblo qué? Un título que le había encontrado muy bien Marta Martinangelo, con quien compartimos la mesa, es el tema del empoderamiento, recordando una frase que se dio en la última etapa de Cristina Fernández, que lo empezó a utilizar como parte de sus discursos, empezó a hablar de la necesidad de empoderarse de la gente. Algo que da para distintas interpretaciones, algo que despierta muchos canales nuevos de pensamiento. También comparte en nuestra mesa Alejandro Fabián Callejas y el ingeniero Oscar Aldo Venera. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, ¿cómo es este tema, a ver, del empoderamiento? Yo sé que a vos te remite a otras palabras de connotaciones distintas, pero bueno, a ver. Basta. Bueno, sí, maestra, señorita. No, está bien. Yo creo que sí, o sea, en definitiva, para ir orientando hacia el inicio de estos programas, yo creo que el pueblo en sí tiene que ser consciente del poder que debe ejercer, en el sentido de ejercer el reclamo de sus derechos, cumplir con sus obligaciones, ¿sí? O sea, en mi concepto, primero las obligaciones y luego el derecho, para compartir con el resto del pueblo su vida, y debe ser consciente del poder que debe disponer para orientar justamente el avance de la sociedad, ¿sí? O sea, el bien común, digamos. Políticamente entiendo que ese bien común está formado por distintas características, pero justamente si el pueblo no ejerce su poder y es consciente del poder que tiene, obviamente no va a servir al bien común. A ver, ¿cómo podría redondearlo mejor esto? O sea, acá me está mirando Marta con cara rara. Si no somos conscientes como sociedad de las obligaciones y los derechos que tenemos, es muy difícil que podamos avanzar como tal, ¿sí? A ver si lo digo de esta manera, A ver. Que creo que complementa la tuya, ver, y es lo siguiente. La gente, la población, el pueblo, puede seguir a un líder porque en ese momento se ve beneficiado por el trabajo o en su estándar de vida. Entonces lo sigue, pero no con la convicción, no haciendo carne en los principios que llevan a una construcción de una sociedad equitativa, justa, soberana, sino simplemente medido desde su beneficio individual o familiar o de grupo. Esa persona, en cuanto el líder o liderazgo o la función política lleva alguna restricción o logrado ciertos beneficios, aspiran a otros y esos todavía no se pueden dar, se desprende de ese liderazgo y dice quiero cambiar. Bueno, pero eso, Marta, ¿qué relación tiene en función, qué relación tiene? Perdón, estoy justamente cebando un mate acá para compartir. Claro, compañero. Exactamente. ¿Qué implicaría eso en el poder que debe asumir la persona participante de ese pueblo? O sea, ese empoderamiento, como se manifestó políticamente. ¿Qué significa? Desde mi punto de vista, el empoderamiento significa tener la responsabilidad de decir, yo puedo tal cosa, puedo compartir con mi sociedad, con el otro, ¿sí? Las virtudes que significa compartir la vida con el resto del pueblo, ¿sí? Y eso sí significa un empoderamiento. O sea, ser consciente de eso y ser responsable para actuar en función de eso. Exactamente, el poder quiere decir eso. Bueno, si lo definimos, el empoderamiento por la definición, ¿sí? La definición de la RAE, dice que, por ejemplo, dice que viene del inglés empower, que se emplea en textos de sociología política con el sentido de conceder poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida. Entonces, a partir de ahí habrá que analizarse lo de empoderamiento, claro. ¿Sí? O sea, un colectivo desfavorecido socioeconómicamente
para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida. O sea, que tiene que existir un colectivo, ya no es mi beneficio individual. Yo me la gano y me toco en el... yo me la gano, trabajo 20 horas por día, a mí yo no le debo nada a nadie. Para que exista un empoderamiento tiene que existir una comunidad, y volvemos a la frase de Perón, comunidad organizada que sepa y respete, como decías vos, Oscar, al otro, y sepa de la construcción con el otro es tan importante como su pequeña realización personal. Las dos son valiosas, pero no es lo individual sobre lo colectivo, así como no es lo colectivo sobre lo individual. Pero lo colectivo es una preocupación constante para ser empoderado. Claro. El tema es que hay, por ejemplo, después se lo utiliza. Acá hay una definición de Albert Malas, ¿sí? En español, que dice: se trata pues de empoderarnos, de utilizar los bienes y derechos conseguidos necesarios para el desarrollo de los intereses propios. Ahí entra un poco el concepto de empoderamiento a nivel individual. Claro, pero los derechos son colectivos. Sí. O sea, y tus intereses podés desarrollarlos siempre que no te olvides de que están basados en derechos que fueron construidos en forma colectiva. El hombre que dice yo me la gano se olvida que hay una política de gobierno por detrás, porque si no hay plata no se gana nada. Claro. Se le cierra la fábrica, lo que sea. Para, digamos, relacionado a esto, tengamos presente, obviamente ninguno de los que estamos acá somos abogados, pero podemos en algún momento solicitar la intervención de alguno, aparte de estudiar, obviamente, tener en cuenta que en el derecho argentino, en realidad, lo público está por encima, el interés público está por encima del interés privado, cosa que los poderes se encargan de ocultar, ¿sí? O sea, ¿por qué digo esto? Porque se hace mucha mención, ¿sí? ¿Dónde está eso? Porque ni yo los había dicho así. Sí, no, perdón, y ojo, también, no por nada, por eso que vos decís fundamentalmente, el derecho social sobre el derecho individual estaba en la Constitución del 49, que por ese motivo también fue derogada, fundamentalmente por eso. Pero esto no está derogado porque sí, nuevamente tenemos que, en todo caso, pedir la asistencia de un abogado. Claro, o sea, justamente es el caso del orden público. ¿Qué es el orden público? Aquello que es interés de toda la comunidad, de toda la nación, está por encima del interés privado. Por eso te pueden expropiar una casa, por ejemplo. Exactamente, ¿sí? Y cosa que, obviamente, cuando hicieron las autopistas, por ejemplo, como era algo de interés público, ¿sí? A metros de acá de donde estamos grabando ahora, pasó la autopista 25 de mayo y acá a unas cuadras, expropiaron unas casas hermosas que eran unos palacios, pero bueno, obviamente, el interés público... Claro, con toda la responsabilidad, obviamente con toda la responsabilidad que implica para el Estado, resarcir el interés privado por haber sido, digamos, invadido de alguna manera o dañado, ¿sí? Pero lo público sigue estando por encima de lo privado, cosa que obviamente últimamente tratan de hacernos olvidar de eso. No, lo público es en cuanto constituye por ahora un interés privado de otro. Lo público como derecho a manifestarse, lo público como derecho a tener trabajo, lo público como tener derecho a una salud, educación, remedios, una buena jubilación o una jubilación digna, eso público, ahí entramos en el problema del pensamiento, lo que yo quería ya después hablar en otro programa, no en este, de cómo significamos la palabra, porque lo público tiene que ver con eso también. Sí, permíteme, perdón, hay un caso muy puntual. Cuando una líder, en este caso era presidenta, Cristina Fernández, quiso tomar una medida como la resolución 125 de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, que lo que buscaba justamente era conservar los precios internos para que se equiparara la posibilidad de un precio razonable a nivel local y que no fuera tan negocio exportar, para garantizar un precio y un mercado interno. Incluso personas que se quejaban por el precio de determinados productos, de determinados alimentos, hacían dos pasos y decían: estoy a favor del campo, que les dejen exportar, sin conocer cómo eran los mecanismos. Y obviamente quizás fue uno de los quiebres que se produjo, un antes y un después, un tema bastante importante. Ya vamos, Oscar, con vos,
Pero es un tema, ahí estaba privando lo público, que era garantizar una comida a precio razonable, descompensando una exportación que debía ser muy rentable para que no hubiera mucha, digamos, beneficio en exportar y que diera lo mismo venderlo en el local que venderlo afuera. Fue mal interpretado por la gente, también mal comunicado quizás, y la gente privilegió ese campo mítico que lo asocia con los cuadros de Florencio Molina Campo, que no tiene nada que ver con los terratenientes de Hilux cortando ruta. Bueno, yo sí, estoy en parte de acuerdo con lo que decís, en parte en contra, porque eso tenemos que dar una gran discusión con gente que realmente conozca efectivamente del tema, porque así como nosotros suponemos que era en su totalidad la resolución 125 era, digamos, favorecía, digamos, a un sector y no a otro. Bueno, es algo complicado que nos debemos dar otro programa con algún economista del grupo, sí, para que nos explique en profundidad todo eso. Ahora bien, volviendo al tema y enganchando el tema del líder, que sí, ya rápidamente vamos a encontrar algún economista que quiera asistir acá. Pero le decía, volviendo al tema del líder, creo que un líder debiera tener la capacidad para manifestar al pueblo manifestar y conducir y orientar al pueblo en estos aspectos que estamos hablando. Es decir, que el pueblo entienda su obligación como tal, ¿sí?, de asistir a una idea determinada, de apoyar a un líder si es que lo necesita, que generalmente sí lo necesitamos los seres humanos, ¿sí?, que este líder interprete las necesidades del pueblo, que sepa escucharlo y que no se rodee tanto, tal vez, desde nuestro imaginario, de gente que no le permita ese acceso al pensamiento popular o al sentimiento o a las necesidades populares. Perdón. Sí, Marta. Yo creo que nosotros tenemos que el próximo debate que abre esto es la relación del poder y del Estado. Nosotros tenemos que entender que nosotros nacimos primero como una provincia cuando llegaron los primeros españoles, con un montón de derechos y con la posibilidad de desarrollarnos económicamente durante el reinado de los Austria. Cuando llegaron los Borbones decidieron que ya no éramos más una provincia, sino que éramos un territorio extractivo. Las idas y las vueltas nos llevan a estar considerando realmente con mucha seriedad que si analizamos y todas las palabras, y no es el momento ni el lugar, en realidad somos un territorio, no llegamos a ser un país porque no somos soberanos, no tenemos decisiones propias, estamos en manos del Fondo Monetario, y nos hemos convertido en una sociedad que no termina de definirse. ¿Definirse en función de qué? De ser realmente soberana, independiente, de asumir su propia cultura, que no es negar la cultura de los pueblos originarios, que yo acá había puesto y después no lo leímos, pero bueno, nos fuimos de tema, ¿no? Lo que es el cuidado y el amor a la tierra, no lo hemos hecho. Entonces, no es solamente el líder. Por eso el pueblo que se empodera es el pueblo que decide luchar por un país que sea una patria, que sea soberano, que como en una familia te bancas todo, pero seguir remando para que llegar a buen puerto. Un líder solo no puede, para mí, hacer todo eso. Por eso creo que Cristina Kirchner hablaba del empoderamiento. Sí, nos hemos ido de vuelta de tiempo, se nos va el tiempo flotando. Ha sido una serie que hemos hablado más de una hora entre 4 programas, ¿no? Creo que quedan varios temas picando, ¿no? El líder y el Estado, el líder y las organizaciones, esos que recién mencionaba, al tema de los terratenientes, y ahí también está el tema de la Federación Agraria, ¿no?, que tuvo un origen muy distinto a la actualidad, ¿no? Y en la actualidad se sienta muy cómodamente con la sociedad rural argentina, y cómo el peronismo en algún momento tuvo líderes populares y votó de golpe a un líder neoliberal como fue Menem. Da mucho para ver, tenemos que hablar el tema y otro actual, ¿no? Lo que pasa es que creo que en el caso de Macri, no sé si es líder, sí me parece, como él dice, encabeza una idea, una ideología, y él habla del equipo, no sé si tiene las condiciones del líder. Está al frente, que no es lo mismo que estar líder, de un grupo de pensamiento. Yo creo que sí es líder de un grupo de pensamiento determinado, porque lo expresa eso, o sea, lo expresa en su persona,
tiene mucha adhesión a eso. De todos modos, quería decirte que no sé si justamente la Federación Agraria hoy en día está tan cerca de la sociedad rural, pero son temas que tenemos que discutir y seguir hablando, porque tienen que hacer el conocimiento del pueblo para que el pueblo pueda, digamos, nosotros mismos podamos tomar decisiones coherentes. Segunda encuentro reflexivo estos maratónicos es el Estado y el poder. Y el liderazgo dentro de este juego de poder. Claro, y hablando de Estado hoy en día, que justamente hoy en día los Estados están, digamos, ¿no? están corriendo el riesgo de desaparecer en manos de una gobernanza mundial, ¿sí? que supra, claro, que es supranacional, ¿no? O sea, que va más allá de las corporaciones locales inclusive. Claro, ¿qué va primero, el poder y el Estado? Mejor, ¿no? Y lo que diga el pueblo. Bueno, agradecemos la participación en estos 4 programas de Marta Martinangelo, de Alejandro Fabián Callejas y de Oscar Aldo Vénera, que realmente hemos hecho una maratón, realmente 4 programas que por eso van a ser publicados en internet, los 4 en forma simultánea, para que puedan seguir la secuencia. Arrancamos con los líderes, luego pasamos con el tema de cómo la tecnología incentiva el individualismo en todo este tema de la relación política de los pueblos y no de las poblaciones. Si las tecnologías pueden servir o no a los estados asamblearios y en definitiva qué es un estado asambleario. Y en este último programa, bueno, arrancamos con el tema del empoderamiento, pasamos por la comunidad organizada según la enumeraba Perón en una de sus obras clásicas y terminamos con muchos temas abiertos, sin duda alguna, como un árbol que tiene sus ramas, no voy a decir sus sarmientos porque no es una palabra que me caiga en gracia, pero sí, por supuesto, cuántos temas se disparan a partir de acá. La invitación a la audiencia es que, por supuesto, posteen sus opiniones, compartan, nos ayuden, disientan, porque así es como vamos a crecer, y aporten, porque seguramente todo el que está oyendo este tipo de programas seguramente tendrá mucho para aportar. Y que bueno, que se empodere y lo diga. Esta es la propuesta del Centro de Investigación. Por favor, unan sus voces. Exacto, como bien dijo Marta en este cierre. Esto ha sido Conversando con el CEDIAL, donde escuchamos a las personas que participan en nuestro Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Va a haber más mesas de debate porque la experiencia ha sido muy rica y por supuesto muchos temas a desarrollar. Bueno, gracias por seguirnos, espero que de alguna manera les haya gustado todo esto y si tienen comentarios los esperamos justamente a través de la red. ¿Sí? Queremos comentarios. Bueno, queremos críticas, sí. Bueno, ya mencionamos a quienes estuvieron. Mi nombre fue Daniel Docampo Espada y esto es otro programa más aquí en Radio CEDIAL. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.